Buen día, mi nombre es Katherine Urquía y en esta oportunidad tengo el agrado de hablar sobre los tipos de publicaciones con énfasis en la tesis de grado. Pero antes de hablar propiamente de las publicaciones, voy a hablar sobre el problema de investigación, ya que no podemos hablar de publicar si no hablamos de qué es una investigación, cómo se realiza y cómo finalmente nos lleva a publicar, a compartir estos conocimientos con las personas que están interesadas en la temática que hemos estudiado. Entonces recordemos que el problema se refiere a aquella temática o aquel cuestionamiento que nos realizamos que busca resolver o pretende resolver un problema a través de un estudio investigativo que se ha realizado. La importancia radica en que los datos obtenidos de esta investigación pueden ser las bases para construir nuevas teorías en un campo de estudio en específico. Entonces, como características importantes, podemos decir que el problema tiene que ser claro y tiene que ser relevante. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio que estamos viendo acá tiene que ser de interés personal, que le guste a la persona investigadora y que además vea que existe una necesidad de que se tiene que conocer este fenómeno o este objeto de estudio y además surge a partir de un indicio que la persona o los investigadores han encontrado. Ahora vemos, como ejemplo, voy a colocar el problema de investigación que vamos a retomar con las compañeras. El déficit de participación por parte de los estudiantes en las clases virtuales de la maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad Gerardo Barrio. Nuestro objeto de estudio son los estudiantes de la maestría en docencia porque queremos conocer cuáles son aquellos factores que influyen en que no participen durante las sesiones en vivo que se están realizando y sabemos que es muy importante, especialmente en la modalidad virtual, que haya esa comunicación entre tutor virtual o el docente y el alumno, así como en todas las modalidades. Luego tenemos acá la gran pregunta de investigación. Acordémonos que la pregunta de investigación es la sentencia interrogativa que nosotros pretendemos responder y la hipótesis es esa probable respuesta que hemos considerado a la problemática. La pregunta es, ¿qué genera el déficit de participación por parte de los estudiantes virtuales durante las sesiones de aprendizaje sincrónicas? Y la respuesta que nosotros, la posible respuesta que estamos dando es carecer de una planificación para estudiar el contenido de las unidades y no poseer un espacio para estudiar virtualmente. Son los principales factores que generan el déficit de participación por parte de los estudiantes durante las clases virtuales. Es decir, que nos hemos enfocado, como podemos ver, la pregunta y la hipótesis contienen los mismos elementos que aunque se puedan ver como repetitivos en la redacción, sin embargo sabemos que debe de llevar lógica y tiene que influir una en la otra. Es decir, que la variable dependiente y la variable independiente deben de reflejarse tanto en la posible respuesta como en la pregunta planteada. Luego tenemos el marco teórico. El marco teórico en sí es esa información que nosotros recopilamos para poder dar respuesta o para poder sustentar la respuesta que es la hipótesis. Pero no podemos hablar de un marco teórico, algo que se pueda como crear un Frankenstein textual, es decir, recopilar información, citar de acá, de por acá, sino que se debe de construir un esquema de contenidos que se debe de planificar y donde tenemos que ver la amplitud y la profundidad del tema que nosotros deseamos dar, reflejando la importancia de crear aquellos razonamientos críticos. Es decir, que la persona que redacta un marco teórico debe hacer un debate crítico, un análisis y debe de generar ideas propias que puedan sustentar las nuevas teorías que nos van a respaldar, es decir, los datos empíricos que van a respaldar la hipótesis. De acá tenemos la importancia de los datos empíricos. Cuando se realiza una investigación científica no se da ni un paso en falso. ¿Qué significa esto? Significa que debemos de plantear una estrategia y tácticas para seguir. En esta oportunidad vemos ahí que los datos empíricos dan fuerza a la hipótesis y tenemos que seguir una metodología, técnicas e incluso instrumentos de investigación que nos ayuden a recopilar esos datos del objeto de estudio que nosotros hemos considerado investigar. En esta oportunidad, nosotros nos hemos enfocado en la observación, grupos focales, encuesta y entrevista. Es decir, tanto
cuantitativamente como cualitativamente, la recopilación de estos datos nos ayudará a respaldar ese fenómeno que queremos investigar. Finalmente tenemos los tipos de publicaciones. Los tipos de publicaciones que existen son el ensayo, el artículo científico, el informe investigativo, el póster científico, la tesis y el libro. Entre ellos podemos hablar, sabemos que la tesis es este documento que se construye con la investigación, con la información recopilada, gracias a esos instrumentos de investigación. Sin embargo, la tesis nos presenta esas bases teóricas que se han recopilado para poderlas compartir con las personas que están interesadas en la información que nosotros se realiza durante un tiempo prudencial y además el estudiante la presenta para finalizar sus estudios académicos, ya sea de grado o de posgrado. Agradezco mucho el tiempo y la atención prestada.